Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre las eliminatorias al Mundial 2026, sobre lo que pasó en la última fecha y un resumen de la eliminatoria en general. Bueno, primero vamos a Perú-Paraguay. La verdad, un partido completamente intrascendente, ya estaba sentenciado, tanto como para Perú, que había quedado afuera la fecha anterior, em, como para Paraguay, que se había clasificado la fecha anterior. Para los archivos queda el resultado 1-0 a favor de Paraguay. Bueno, Perú oficialmente estaba sin chances, como dije, desde la fecha pasada, cuando perdió 3-0 contra Uruguay en Montevideo. Fue una eliminatoria bastante decepcionante, la verdad, para los peruanos. Se creía que con la cantidad de cupos que había esta eliminatoria, mínimamente se tendría que haber quedado con el repechaje. Pero bueno, obviamente no sucedió. Pasaron tres técnicos desde el Mundial de Qatar hasta hoy. Obviamente no hay un rumbo claro, no hay un camino fijo. Así es medio difícil poder lograr resultados. Perú terminó noveno con 12 puntos, con apenas dos partidos ganados. Es la peor clasificación en este formato de todos contra todos que se juega desde los años 90. Del lado de Paraguay selló su clasificación la fecha anterior, cuando empató 0-0 con Ecuador. Esto la verdad generó un revuelo a nivel nacional que incluso llegaron hasta decretar feriado nacional. La selección paraguaya no había arrancado bien estas eliminatorias cuando bajo el mando de Guillermo Barros Esqueloto. Llegó a perder 9 partidos. Eh, Luego le siguió Daniel Garnero, que continuó con los malos resultados. Y finalmente llegó Gustavo Alfaro, el hacedor de los sueños imposibles. Eh, Tuvo 3 victorias, 3 empates y finalmente alcanzó para que se quede con el sexto puesto, obteniendo 28 puntos. Otro partido de la fecha fue Chile contra Uruguay. La verdad que otro partido intrascendente, ya que ambos ya tenían definido. Por el lado de Chile la no clasificación, por el lado de Uruguay su clasificación. Para los resultados queda como un 0-0 en Santiago. La selección de la grasa del churrasco tuvo de las peores eliminatorias en su historia, quedando último con 11 puntos. Eh, Desde el Mundial de Qatar hasta hoy tuvo cuatro entrenadores distintos. Nunca tuvo un rumbo claro y bueno, parece ser que Vidal se va a retirar de su selección sin poder ver despierto a sus hijos desde el Mundial de Rusia 2018. Por el lado de Uruguay también había completado su clasificación la fecha pasada cuando ganó 3-0 a Perú. Finalmente clasificó cuarta con 28 puntos. Si bien con Bielsa habían tenido un arranque bastante prometedor, post Copa América la verdad que se complicó bastante, tuvo más dudas que certezas. Y bueno, obviamente cumplieron el objetivo de clasificar, pero si siguen de esta forma, la verdad que para el Mundial los veo bastante flojitos. El último de los partidos intrascendentes fue Ecuador-Argentina, aunque en este caso porque las dos selecciones ya pudieron clasificarse. Fue victoria 1-0 para Ecuador. La verdad que hubo un penal bastante polémico. Muchos dicen que no fue, que es discutible. A mi opinión puede llegar a ser válido el penal. Pero bueno, es bastante finito de esas que generan divisiones. Lo destacable del partido, además de la victoria de Ecuador, fue la expulsión tanto de Otamendi por el lado de Argentina como de Caicedo por el lado de Ecuador. Todo indicaría que ambos se perderían el primer partido del Mundial. La campeona del mundo y bicampeona de América dominó estas eliminatorias de principio a fin, siendo de las primeras clasificadas en todo el mundo en la fecha 15 de 18 de nuestras eliminatorias sudamericanas, cuando ganó 1-0 a Chile. Si bien para muchos este mundial que va a venir, Argentina no va a ser favorito, yo creo que queda un The Last Dance. Creo que esta selección todavía tiene hambre de gloria, tiene todo para pelear un mundial más.
puede coronarse como una de las mejores camadas de selecciones del mundo de la historia. Para mí sería la mejor si llega a concretarse. Y bueno, obviamente es la última chance de Messi de llegar a lo más alto nuevamente. Por el lado de Ecuador se le viene otra clasificación al Mundial. Creo que tiene todo para poder avanzar de ronda y poder tener un muy buen papel en este Mundial. La Tri aseguró el pase la fecha pasada cuando empató contra Paraguay 0-0. Quedó segundo en la tabla general con 29 puntos, siendo de las mejores eliminatorias de su historia. Otro partido fue el de Venezuela-Colombia, que este sí definía cosas, faltaba definir el último pasaje al repechaje. Durante el primer tiempo, la verdad que fue bastante parejo el partido. Venezuela, de hecho, estuvo al frente en 2 ocasiones. Eh, pero bueno, finalmente se fueron al empate para el final del primer tiempo. Ya para el segundo, hola. Para el segundo tiempo la presión se comió al conjunto de la Vinotinto y una Colombia que también ya estaba mucho más tranquila, ya clasificada, hizo básicamente lo que quiso, buscó los espacios. Eh, Finalmente el partido terminó 6-3 a favor de Colombia. Como casi todos los que clasificaron de manera directa en este mundial, Colombia había sellado su pasaporte la fecha pasada cuando ganó 3-0 a Dios sabe quién, a Bolivia. Al igual que muchas estrellas mundiales, James Rodríguez va a tener la última oportunidad de llegar lo más lejos posible con su selección. Por el lado de Venezuela, si bien en cierto momento el eliminatoria estuvo bien posicionado, las últimas 3 derrotas al hilo que tuvo, más algunas derrotas muy puntuales, como en el caso de haber perdido contra Chile o Bolivia, enterraron la posibilidad que tuvieron de poder llegar finalmente por primera vez a un mundial. El otro partido importante de la fecha fue el de Bolivia contra Brasil, que es el que definía el repechaje para el mundial del año que viene. Bolivia era la aspirante para poder ingresar a ese puesto y el partido se jugó en el Alto a 1.146.000 kilómetros de altura básicamente. Estaba cerca de Titán, que es la luna de Saturno. Se jugó tan alto que los jugadores de Brasil a los 20 minutos literalmente se quedaron sin aire. Más allá de eso, el partido se definió por un penal bastante dudoso a favor de Bolivia, que, bueno, finalmente es lo que definió el partido. Brasil también se clasificó en la fecha anterior cuando le ganó 3-0 a la eliminada Chile. Si bien la verdad que no me puse a ver eliminatoria por eliminatoria, me atrevería a decir que fue la peor eliminatoria justamente del conjunto verde-amarela. Ya que si nos guiamos por el sistema anterior y si no fuera por la mayor cantidad de cupos, hoy en día Brasil sería el que está en repechaje, ya que terminó quinto con 28 puntos. Por el lado de Bolivia, que desde Estados Unidos 94 que no logra ir a un mundial, tiene la oportunidad, gracias al repechaje, de poder ir nuevamente a una cita mundialista. Cabe destacar que el repechaje para este torneo cambió, ya no es mano a mano con un equipo de otra confederación, sino que se va a armar un mini torneo en el que van a jugar 6 equipos. Bueno, Bolivia representando a Conmebol, creo que son 2 de CONCACAF, después también está de África, Oceanía y Asia. Son 6 las selecciones participantes. Las 2 mejores por ranking FIFA esperan directamente en la final, mientras que las otras 4 restantes van a jugar una semifinal previa entre sí. Este mini torneo da 2 cupos para el Mundial. Y bueno, eso fue el resumen de tanto de la fecha como de la eliminatoria en general. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.